Estamos en Navidad, todos lo sabéis. Y la Navidad es muy especial. Y no lo es por las luces, por las fiestas, por los reencuentros familiares, por los regalos, por los buenos propósitos. Lo es porque es el recordatorio de que Jesús, ese niño que nació en un pesebre en Belén hace 2000 años, Él es el Mesías. Y una gran parte del mundo no se asombra con la Navidad, con el hecho increíble de que Dios se hizo hombre y vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pero Juan, el discípulo amado de Jesús, él sí lo estaba. Él estaba verdaderamente asombrado. Y vamos juntos a leer cómo él describe ese nacimiento en Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Juan 1, del 14 al 18. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú viniste a buscarnos. Gracias porque tomaste forma de hombre, de carne y de sangre como la nuestra, pero sin pecado, y viniste a buscar a aquellos que se alejaban de ti. Gracias, Señor, porque podemos celebrar y recordar una vez más tu misericordia, tu fidelidad y tu amor en Jesucristo. Él es la Navidad. Señor, te pedimos que si en esta mañana hay alguien que todavía no lo ha experimentado en su corazón, en su vida, oh Señor, por favor, quita el velo de sus ojos para que pueda verte a ti, para que pueda ver tu obra y para que pueda ver la esperanza gloriosa que solamente está en ti, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En los evangelios de Mateo y de Lucas encontramos narraciones que son muy conocidas sobre el nacimiento de Jesús. Y son historias verídicas, y son historias fidedignas, escritas por testigos. Y Lucas nos aporta todos los detalles históricos, como el edicto del censo de Tiberio César, siendo Cirenio gobernador de Siria, Herodes rey de Judea, y que Zacarías, de la familia de Abías, era el sacerdote del templo. Y Mateo, en su narración, es igual de específico, pero con los detalles personales y familiares. Y es importante remarcar esto, porque la historia de Jesús, de su nacimiento, no es un mito y no es una leyenda, es un hecho histórico, bien fundamentado, fidedigno, documentado por los testigos oculares de los hechos, que en ese tiempo era tan claro que nadie se dispuso a intentar tratar de negarlo. Y es necesario que en nuestros días de escepticismo y de incredulidad recordemos todas estas cosas. Entonces, ¿por qué vamos a Juan? ¿Por qué ir al Evangelio de Juan? Porque el Evangelio de Juan tiene un ángulo distinto, una perspectiva diferente. Es como ver las cosas desde arriba. ¿Verdad que no vemos igual Barcelona si estamos caminando por las calles a nivel de suelo, que si nos subimos al Tibidabo, a la Noria, a lo más alto y miramos Barcelona desde allí? Veremos la misma ciudad, veremos las mismas calles, pero no se ve igual, ¿no es cierto? Pues lo mismo sucede con el Evangelio de Juan. Su propósito para escribir el Evangelio es que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo
en Él tengamos vida eterna. Es el mismo propósito que tienen Lucas y que tienen Mateo y que tienen Marcos. Sin embargo, Juan escribe palabras y hechos de Cristo, de Jesús, que no están en los otros evangelios. Y cuando sí que están, lo hace desde una perspectiva o desde un enfoque diferente. Lo hace como alguien que está observando subido a lo alto de esa noria en el Tibidabo, mirando hacia abajo. Y su relato de la encarnación de Jesús es un ejemplo muy claro de ello. Los versículos 14 al 18 que hemos leído son la parte o la sección final del prólogo que encontramos en el capítulo 1 y que va desde el versículo 1 al versículo 18. Y este texto tiene 4 divisiones muy claras. La primera es ¿quién se encarnó? Versículos del 1 al 5. La segunda es el testigo, versículos del 6 al 8. La tercera es el propósito, versículos del 9 al 13. Y la cuarta es la encarnación en sí, versículos del 14 al 18. Y como resultaría imposible poder cubrir expositivamente todo este pasaje porque es muy profundo, nos vamos a centrar en solo la última parte, la de la encarnación propiamente, los versículos del 14 al 18, porque de eso es de lo que trata la Navidad. De la venida de Jesucristo, de la venida del Hijo de Dios. La Navidad, hermanos, no es algo abstracto, no es algo intangible, no son sentimientos y emociones bonitas. Nobles propósitos para este año próximo, tradiciones y recuerdos y luces y fiestas. La Navidad es algo objetivo, histórico y real. La Navidad es algo que sucedió. Es un nacimiento, el de Jesús, el Mesías prometido. Y este nacimiento es el más especial que ha existido jamás. Y es tan especial que el profeta Isaías, 700 años antes de que sucediera, ya lo estaba anunciando, diciendo que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y estos títulos están describiendo aquel que había de venir y que finalmente estaba llegando. El Verbo se hizo carne. Y en la historia de la humanidad han habido muchos momentos trascendentes y cruciales. Y se podrían citar varios, como el descubrimiento de la escritura, la electricidad, la penicilina, el microscopio, el telescopio, la máquina de vapor y muchos otros. Y todos estos son importantes, pero son importantes a un nivel horizontal, a un nivel humano. Pero si nos subimos a lo alto de la noria, desde lo que Juan nos está invitando a todos a mirar, podremos entonces comprobar que nada en la historia es comparable al hecho increíble de que el Verbo se hizo carne. Dios había prometido que enviaría al Mesías, el Salvador, y ahora lo estaba cumpliendo. ¿Y quién es este Mesías? ¿Quién es el Verbo de Dios del que está hablando Juan? En el versículo 14 de la traducción de la Reina Valera dice: y aquel Verbo se hizo carne. Y está quedando aquí muy claro que está hablando de la persona que Juan ha estado describiendo en los versículos del 1 hasta el 5. Y vamos a leerlos juntos. Y dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron frente a ella. Y el Nuevo Testamento identifica de una forma muy clara, muy abundante y muy numerosa que el Verbo es Jesucristo, y no hay dudas al respecto. Pero ¿por qué Juan está utilizando la palabra el Verbo? ¿Por qué no dice Jesucristo? ¿O por qué no dice el Hijo de Dios?
Porque para los gentiles, debido a la filosofía griega que era tan extendida en aquella época, el verbo, el logos, era el poder que daba sentido y orden al mundo entero y que estaba evitando el caos. Para ellos el verbo era la razón primordial o principal que controlaba todas las cosas y que mantenía el gobierno del universo entero. Por otro lado, para los maestros judíos, con frecuencia hacían referencia a Dios por medio de la palabra de Dios, especialmente cuando estaban hablando de los aspectos más personales de la divinidad, de la deidad. Entonces lo que está haciendo Juan es decir a todo el mundo, judíos y gentiles, ustedes por siglos han estado pensando, hablando, reflexionando y escribiendo acerca del verbo, pero ahora yo les voy a decir quién es el verbo. Y lo primero que afirma aquí en el versículo 1 es que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y hermanos, esto es tremendo. Ningún ser humano podría hacer una declaración tan increíble y tan audaz como esta por sí solo. ¿Por qué? Porque en el principio, antes de la creación, en la eternidad, no había ningún hombre allí. Estaba solo Dios. Solo Dios sabe lo que sucedía en ese momento. Entonces Juan está escribiendo guiado, movido por el Espíritu Santo, que es Dios. Y cuando dice en el principio está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando todas las cosas estaban siendo creadas. Al principio de todo. Allí, en ese principio de todo, el verbo ya existía. Nunca ha habido un tiempo en el que el verbo Jesucristo no existiera. Él existe antes que todas las cosas, nos dice Colosenses 1:17. Así que Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene final. Nunca comenzó, siempre ha estado, siempre estará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos dice Hebreos 13:8. Y esto es muy importante, porque hay quienes creen que Jesucristo es un ser creado, es una criatura, como los testigos de Jehová. O quienes creen que Jesucristo es un profeta, como cualquier musulmán. Ellos tienen en común que ven a Jesucristo como una criatura, como un ser creado, y por lo tanto, para ellos tiene un principio. Pero este pasaje está afirmando lo contrario. Él es eterno, no tiene principio. Entonces, si tú piensas que Jesucristo es un buen hombre, un gran maestro, un gran profeta o incluso el más exaltado de los ángeles, pero que no es el eterno Hijo de Dios, estás en un gravísimo peligro. Porque la palabra de Dios te está diciendo que tú estás engañado, que tú sigues al espíritu del anticristo, que estás bajo la ira de Dios en condenación eterna. Y lo siguiente que dice Juan es que el verbo era o estaba con Dios. Y la idea es estar cara a cara, frente a frente, uno con otro en igualdad. Y esto es importante porque está estableciendo una distinción entre el Padre y el Hijo, entre Cristo y el Padre. Ambos son eternos, ambos son Dios, ambos tienen comunión perfecta, completa y plena el uno con el otro, pero no son la misma persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Y esta misma idea se está repitiendo en el versículo 2. El verbo existía en el principio con Dios. No en Dios, sino con Dios, como persona con persona en la eternidad, enseñaba Juan Crisóstomo. Y sin embargo, después de establecer esta distinción personal entre el Padre y el Hijo, y para que no haya ninguna confusión, Juan agrega: y Dios era el verbo. Y esta es el orden correcto de la frase en el original y sirve para enfatizar la completa divinidad, deidad de Jesucristo, del verbo. No es posible, hermanos, sostener que el verbo, que Jesucristo era un Dios como un Dios menor, sin ser deshonesto o ignorante. No es posible. No hay razón teológica ni gramatical para sostener esa afirmación.
el Verbo es tan Dios como lo es el Padre. Todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside toda la sabiduría, la gloria, el poder, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad del Padre. En Él, Dios el Padre es conocido, escribe el teólogo James Boyce. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, dice Hebreos 1:3. Entonces lo que está diciendo es que el Hijo, Jesucristo, tiene la misma esencia, la misma naturaleza, los mismos atributos que Dios el Padre. Y sigue Juan en el versículo 3 diciendo que el Verbo es un agente creador. Él no es un mero espectador allí en la eternidad. Y para enfatizarlo, utiliza tanto el positivo como el negativo. Fijaos, él dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La idea que aquí está presentando es que Jesucristo creó todas las cosas. Así que es imposible que Él sea un ser creado, porque Él ha creado todas las cosas. Todo lo ha hecho Él. El universo y toda la humanidad existen gracias a Él. Incluso el más duro y rebelde de los incrédulos le debe su existencia al Verbo. Y no solo eso, sino que cada molécula del aire que entra en sus pulmones con cada bocanada la recibe por la pura gracia del Dios al que está negando y está ofendiendo. ¿No te parece realmente increíble el poder y la paciencia y la gracia de nuestro Señor y Salvador? Reflexiona Paul Washer sobre esto. Dice, ¿no te asombra pensar en el tamaño y la complejidad de todo lo que te rodea? Piensa, por ejemplo, en la astronomía. Si salieras al espacio verías que el universo sigue por años y años y años luz, miles y miles de años. Y sin embargo, Cristo, aquel que murió en una cruz, aquel que limpió los pies a sus discípulos, Él hizo todo eso y Él lo sostiene. Si todo el universo fuera una supercomputadora, esta no podría armar y mantener juntas todas estas complejidades. Pero Cristo sí puede. Aquel que se encarnó en un humilde pesebre en Belén, sí que puede. Y eso sí que es extraordinario. ¿Necesitará Cristo la alabanza de los hombres? ¿Estará triste y solo si ninguno de nosotros le aceptara? ¿Sería una pérdida tan sumamente grande para Él? Él tiene mundos y galaxias, estrellas, constelaciones, planetas, nebulosas, agujeros negros. Hermanos, tengamos una visión correcta de nuestro sublime Salvador. ¿De verdad no te asombra que Él haya creado todas estas cosas? Pues aún hay algo más increíble, y es que Él mantiene todas estas complejidades en acción. Es asombroso que Él sostenga el universo momento a momento, segundo tras segundo y sin esfuerzo, como si fuera lo más sencillo y lo más fácil que hay. Eso sí que es poder. Iglesia, este es el retrato que nos está presentando Juan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Verbo de Dios. Y del versículo 4 podemos aprender dos cosas más sobre Jesús. Y la primera es que en Él existía la vida. Jesucristo es la fuente, el origen de toda la vida. No solo de la vida biológica, sino de toda la vida. Del Verbo brota toda la vida, tanto la física, la biológica, como la espiritual. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y no solo eso, sino que en el Verbo, además de estar la vida, está la autoridad de dar la vida a quien Él quiere. Asimismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere, dice Juan 5:21. Y la segunda cosa que podemos aprender es que esta vida es la luz para todos los hombres. Y se refiere tanto a la luz natural como a la luz espiritual. No dice que
Él tiene la vida, sino que Él es la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me está siguiendo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo el Señor. Y hermanos, las implicaciones de esto son muy importantes, porque significa que si estás sin Jesús, todo hombre está en oscuridad y está muerto, absolutamente perdido. Por eso tú no puedes encontrar a Jesús, Él te encuentra a ti, porque el perdido eras tú, no era Él. ¿Y acaso no os parece significativo que todo hombre tenga un miedo natural, instintivo a la oscuridad y a la muerte? Y mi hijo pequeño, cuando se despierta por la noche y está oscuro, tiene miedo y me llama. Y yo a su edad también tenía miedo. ¿Y qué decir de la muerte? ¿Verdad? ¿Quién de los aquí presentes puede pararse cara a cara con la muerte, mirarla a los ojos y decir, yo no te tengo miedo? Pero Jesucristo sí puede, y Él lo hizo. Él no tuvo miedo a la muerte, ya la ha vencido, y por eso nos llama a nosotros a no temer. Dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo a sus discípulos. ¿Y por qué como cristianos entonces no debemos tener miedo? Porque ya no estamos perdidos. Cristo nos ha encontrado. Porque ya no estamos en oscuras. Cristo nos ilumina porque ya no estamos muertos en delitos y pecados. Cristo nos ha dado vida. Para eso vino Él. Eso es la Navidad, hermanos. Cristianos, hemos pasado de muerte a vida unidos a Cristo por la fe. La muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Jesús es la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá, dijo Jesús. Entonces piensa y reflexiona en esta mañana. ¿Soy realmente cristiano? ¿Vive Cristo en mí? Y puedo decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tienes esta gloriosa esperanza en tu corazón? Y medítalo bien, porque ¿dónde vas a pasar toda la eternidad? Está inseparablemente unido a tu respuesta a esta pregunta. Si tú tienes a Cristo, te espera una eternidad en la gloria indescriptible y gozosa que ha de venir. Pero si tú no tienes a Cristo porque no crees, te espera una eternidad de sufrimiento y dolor en las tinieblas, lejos de la luz, lejos de la vida, en el infierno, sin Cristo. Entonces, si esta mañana Dios está hablando a tu corazón, no lo endurezcas, por favor. Escucha su voz, ven a Jesús, a Dios hecho hombre, porque solo en Él hay salvación. Y lo último que Juan nos dice en su descripción sobre Jesucristo, sobre el Verbo, en el versículo 5, es que hay un conflicto entre las tinieblas y la luz. Hay oposición la una con la otra. Y la característica principal de la luz es que brilla y resplandece, ilumina. Y la característica principal de las tinieblas es que oscurece, llena de tinieblas. Por eso son incompatibles. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas, no hay luz. Y la Navidad nos está recordando que Jesucristo, la luz, vino a este mundo. Y eso también es importante para nosotros. Porque significa que es imposible ser cristiano a medias. Vivir entre las tinieblas y la luz un ratito en cada lado, con un pie en cada lado. Si tu forma de vivir es según lo que a ti te gusta o lo que a ti te parece bien, entonces ¿en qué te diferencias del mundo? ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está Cristo en ti? Y piensa en esto y medita en qué bando estás, porque la palabra de Dios está enseñando que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas trataron de apagar esa luz, pero no pudieron, fracasaron. Y la semana pasada tuvimos un cumpleaños familiar.
Y después de comer sacamos la tarta y pusimos las velas y las encendimos y cantamos, hicimos las fotos, y a la hora de soplar, a mi hijo Mateo le encanta soplar las velas y su tía, que lo sabe, le dijo, ven y sopla conmigo. Y entonces se acercó a soplar con ella y juntos soplaron las velas y se apagaron y todos aplaudimos, pero de repente esas velas volvieron a levantarse, volvió a salir la luz, para el asombro de todos, y hubo que volver a soplar. Pues eso justo es lo que le pasó al diablo. Él sopló con todas sus fuerzas, tratando de apagar la luz del mundo, pero no pudo. Por 3 días él pensó que lo había conseguido, que había ganado, pero era una ilusión. Era un espejismo. Jesucristo resucitó porque la muerte no podía retenerle. Dice Hebreos 2:24, Hechos, perdón. La luz brilló de nuevo. Las tinieblas no prevalecieron. El diablo mordió el talón del Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios le aplastó la cabeza a la serpiente. Jesucristo triunfó decisivamente en la cruz sobre todos sus adversarios, el pecado, la tentación, el diablo, la muerte. Y por eso todos nosotros ahora tenemos esperanza. Pero para que eso fuera posible, era necesario que primero Él se encarnara, que Él viniera, que Él fuera como uno de nosotros para tomar nuestro lugar, para poder salvarnos. ¿Y cómo puede ser eso posible? Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan hasta ahora ha estado explicando cosas asombrosas, increíbles, pero ninguna es tan increíble como esta. Y es increíble porque para los griegos era impensable, inconcebible que el Verbo, ese principio creador que hizo el universo, que lo sostiene, que lo mantiene, que lo controla, que le da orden, tomara una forma humana. Y para los maestros judíos era igual de impensable que la palabra de Dios se hiciera carne, se hiciera hombre. Pero justamente eso es lo que pasó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje que el mundo ha olvidado. Aquel que existía desde la eternidad, porque es el Dios eterno, que es vida, que es luz, que ha creado todas las cosas, decidió asumir y tomar una naturaleza humana, sujeta a todas nuestras circunstancias y debilidades, pero sin el pecado. Y lo hizo sin dejar nunca su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. En la encarnación, el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana de forma permanente, además de la divina que él ya tenía desde la eternidad. Y hermanos, es un tremendo misterio cómo en Jesucristo habita una naturaleza humana, como la nuestra, y una naturaleza divina desde la eternidad. No podemos explicarlo, pero es lo que enseñan las Escrituras. Y nosotros lo creemos y lo enseñamos. Y escribe Lutero con su particular forma de ver las cosas. El Verbo tiene la condescendencia de asumir mi carne y mi sangre, mi alma y mi cuerpo. Él no se torna un ángel o otra magnífica criatura, sino en un hombre, un don de la misericordia de Dios concedida a los miserables seres humanos. Sería más adecuado arrodillarse ante las palabras "y fue hecho hombre", y cantarlas con notas largas y escucharlas con un corazón alegre, el mensaje de la divina majestad que se humilla a sí misma y se hace como uno de nosotros, pobres sacos de gusanos, y a la vez agradecer a Dios la indescriptible misericordia y compasión reflejada en la encarnación de la deidad. Todo nuestro consuelo y alegría contra el pecado, la muerte, el diablo, el infierno y la desesperación se resuelve con estas palabras y con ningunas otras. El Verbo se hizo carne. ¿Y recordáis cuando el hombre pecó allí en el jardín del Edén siguiendo la mentira de la serpiente? ¿Qué hizo después? Se escondió de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Fue a buscar al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Y la Biblia enseña muy claramente que no solo Adán y Eva pecaron, todos hemos pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos como Adán
nos escondemos y nos apartamos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que había hecho antes, venir a buscarnos. Venir a recoger a sus ovejas, esas desobedientes y rebeldes, como Él había prometido. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada, dice el profeta Ezequiel. Hermanos, Dios se hizo carne y vino a cumplir lo que Él había prometido que iba a cumplir. ¿Y qué iba a hacer? Recoger a sus ovejas y destruir la muerte. Jehová destruirá la muerte para siempre, dice Isaías 25:6. Dios en Cristo está cumpliendo todas las promesas de Dios y por eso es digno de toda nuestra confianza. ¿Comprendes ahora un poco mejor el infinito amor de Dios para con nosotros los pecadores demostrado en la encarnación? El Dios que se hizo hombre habitó entre nosotros. Y la idea aquí es que el eterno Hijo de Dios, quien adoptó una naturaleza humana de carne y sangre como la nuestra, al nacer de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo, puso su residencia entre nosotros, entre los seres humanos. Y la palabra habitar es una palabra muy específica, muy concreta. Y significa literalmente montar y residir en una tienda. Y lo que está queriendo hacer aquí Juan es que nosotros hagamos la conexión de que así como Dios habitaba y residía entre su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, en esa tienda, en el tabernáculo, Dios ahora en Jesucristo habita entre nosotros en una mejor tienda. En Jesús, Dios se acercó a los hombres al venir y vivir entre nosotros. Por eso Él es Emmanuel, como hemos cantado, Dios con nosotros, como le dijo el ángel a la Virgen María. Y aquí, entre nosotros, Jesús experimentó todas las miserias de la vida humana. Aquí Él experimentó la soledad, el hambre, la sed, el frío, la angustia, la ira, la incomprensión, el sufrimiento, el dolor, la injusticia, la traición, el pecado de otros y la muerte. Él pasó por todo eso manteniéndose justo y manteniéndose santo. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice 1 de Pedro 2:22. Así que ¿no te resulta asombroso que el Hijo de Dios dejara su trono en los cielos y la adoración y alabanza que Él recibe como el eterno Dios y viniera a vivir entre nosotros, a buscar a los pecadores, a los rebeldes, a los desobedientes que se esconden y se apartan de Él por causa del pecado? Apártate de mí, que soy un hombre pecador, le dijo Pedro tras la pesca milagrosa, cuando el temor de Dios se apoderó de él, porque pudo ver más allá de la carne y de la sangre de Jesús. Él vio por un momento el destello de la majestad y de la gloria de Jesús como el eterno Hijo de Dios, que Él verdaderamente es. Y entonces, abandonándolo todo, le siguió para ser pescador de hombres. Entonces, si tú estás buscando a Dios, necesitas ver lo mismo que vio Pedro. Necesitas lo mismo que todos nosotros. Necesitas ver a Jesús más allá de la carne y de la sangre. Necesitas verle como lo que Él es, el Verbo de Dios, el creador y el sustentador del universo y de tu vida. Juan y todos los apóstoles miraron a Jesús y vieron su gloria, nos dice. Y la palabra traducida ahí por vimos es mucho más enfática, mucho más fuerte que solamente mirar o ver. Incluye sí la vista física, pero va más allá. Hace referencia a mirar observando algo con detenimiento, buscando comprender, examinando las cosas con cuidado y luego reflexionando profunda y cuidadosamente sobre lo que están observando. Juan y los apóstoles examinaron a Jesús mientras Él estuvo allí entre ellos, entre los hombres.
Y por la gracia de Dios, ellos pudieron ver el esplendor y la majestad de su gracia y la verdad, manifestados en cada una de las palabras y las acciones de Jesucristo. Y de eso es de lo que ellos están dando testimonio. Escribe en Primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto, y os testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. ¿Qué gloria vieron ellos, hermanos? La gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y aquí la palabra unigénito, monógenes, significa singular, único, el único en su especie, el único de su clase. Jesucristo es único en el sentido de compartir la misma naturaleza, esencia, que Dios el Padre. En cambio, todos nosotros, los cristianos, somos hijos adoptivos de Dios. Solo Jesucristo puede decir: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Y porque tiene la misma naturaleza que Dios el Padre, Juan puede afirmar que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Completamente lleno, repleto de ellas, a rebosar. La gracia y la verdad de Jesucristo se manifestaban cada vez que el Señor hablaba, cada vez que el Señor actuaba. Y lo vemos, por ejemplo, cuando ese arrogante joven rico se acerca a Jesús y Él no le reprendió por ese corazón avaricioso que tenía. Él le dijo: ve y vende todas las riquezas que tú tienes y después ven y sígueme. Y también lo vemos cuando le trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio. Y Él le dijo: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y cuando todos se habían ido, entonces Él le dijo: mujer, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Y lo vemos de forma suprema y sublime en la cruz. Cuando siendo crucificado, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lleno de gracia y de verdad hasta en la hora más oscura. Y en el versículo 15 encontramos el testimonio del Bautista, descrito en los versículos 6-8 como el testigo de la luz. Juan el Bautista no era la luz, era el testigo de la luz. Él venía delante de la luz para abrir camino a la luz, como el heraldo que llega delante de su Señor y proclamaba: el que viene después de mí es mayor que yo. En todos los sentidos. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, él pudo ver a través de la carne y de la sangre de Jesucristo. Y por eso puede decir: Él existía antes que yo. Y en los versículos 16 y 17 encontramos el testimonio de Juan el Evangelista. Y dice: porque de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque mientras que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y Juan está desarrollando un poco más la idea que ya ha traído en el versículo 14 sobre la plenitud. Gracia sobre gracia está implicando el suministro continuo, incesante, sin final, de gracia. Una gracia sin final. Está enfatizando la gracia de Dios como una fuente infinita de bondades y bendiciones de Dios. Y no se está refiriendo a bendiciones materiales, hermanos. Y para entender esto mejor nos puede ayudar las olas del mar. ¿Os habéis sentado alguna vez en un día con brisa en la playa, en la orilla, y observado las olas del mar? Llegan las olas a la orilla dejando un reguero de espuma mojando la arena, y cuando esa ola luego retrocede y parece que se acaba y termina, viene otra ola. Y cuando esa ola retrocede, viene otra ola. Y así una tras otra, una tras otra. Así es la incesante gracia de Dios para con nosotros, como esas olas que llegan una tras otra a la orilla de nuestras vidas. Y con esta idea de la gracia sobre gracia en la mente, Juan dice que Dios dio su ley por medio de Moisés. La promulgación de la ley fue una bendición, una gracia de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento de pecado.
La ley es santa y el mandamiento justo, santo y bueno, nos dice Romanos 7:12. Sin embargo, había dos cosas que la ley no podía darnos, aunque era buena. Y la primera es gracia. No podía dar gracia para perdonar a los pecadores. La ley te mostraba tus transgresiones, tu culpa, tu condición, pero no te ayudaba a revertir esa condición. Y la segunda cosa que no podía darnos era la verdad. Y aquí el significado de verdad es realidad. La ley eran los tipos, las sombras, todas las cuales apuntaban a Cristo. La ley te informaba, pero la verdad no te capacitaba para poder cumplirla, para poder obedecer a Dios. Por eso, aunque la ley es una gracia de Dios, la venida de Cristo es una gracia todavía mayor, ya que Él trajo la gracia y la verdad que la ley no podía darnos y que necesitábamos. Cristo es el fin de la ley. Nosotros, hermanos, necesitábamos ser salvados, no solo saber que necesitábamos ser salvados. Saber que estás enfermo te ayuda, pero no te cura. Necesitas el remedio, necesitas la medicina. Así es la ley. Ella te informa de cuál es tu enfermedad mortal, que se llama pecado, pero necesitas el remedio para esa enfermedad. Y ese remedio se encarnó en el pesebre de Belén, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él, con su obra perfecta y completa, nos proveyó de ambas, de la gracia y de la verdad. Y Él nos salvó, cumpliendo la ley de forma perfecta y completa en nuestro lugar. Y Él proveyó el sacrificio definitivo y perfecto para quitar nuestra culpa y para ser limpiados. Y estas bendiciones las trajo Jesucristo, como nos recuerda la Navidad, y son nuestras por la fe en Él. Y Juan concluye en el versículo 18 diciendo que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Y aquí ver no está haciendo referencia a ver con los ojos. Aquí la idea que transmite es conocer y comprender a Dios, más que verle físicamente, porque Dios es un espíritu, Dios es ser espiritual. Lo que quiere decir es que ningún ser humano ha podido comprender la naturaleza, la esencia, su carácter, su voluntad. Es verdad que Moisés pasó 40 días y 40 noches con Dios, hablando con él cara a cara, como con un amigo, en el monte Sinaí. Pero él tampoco pudo llegar a comprender perfectamente la naturaleza, la voluntad y el carácter de Dios, porque ¿quién realmente puede hacer eso? Las palabras de Job en el capítulo 11, versículos 7 y 8, son tan ciertas para Moisés como lo son para cualquiera de nosotros. Él dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás tú los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué vas a hacer tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Y la realidad es que si Jesucristo no hubiera venido, no solo no podríamos ser salvos, sino que ni siquiera podríamos conocer al único Dios que puede salvarnos. Y mucho menos podríamos tener comunión con Él y ser sus hijos adoptados. Seguiríamos apartados de Dios, en tinieblas, destituidos de su gloria, perdidos, sin vida, sin luz, muertos y condenados en nuestros pecados. Así que, hermanos, necesitábamos un milagro. Necesitamos que Dios nos salvara. Pero sin Jesús no podíamos conocer al único Dios que nos puede salvar. Así que ¿no es absolutamente increíble la gracia y la verdad y el amor infinito de nuestro Dios que en Jesucristo vino a buscarnos? Él se encarnó y vino a habitar entre nosotros, los rebeldes y los pecadores. ¿No te asombra realmente la Navidad? ¿No estás viendo el milagro? Dice Donald MacLeod: la encarnación supuso para el Hijo de Dios un conjunto de relaciones nuevo y completo, con su padre y con su madre, con sus hermanos y sus hermanas, con sus discípulos, con los escribas, los fariseos y los saduceos, con los soldados romanos, con los leprosos y las prostitutas y los publicanos. Fue dentro de estas relaciones donde vivió su vida encarnada.
experimentando el dolor y la pobreza y la tentación, siendo testigo de la miseria y de la brutalidad, escuchando obscenidades y blasfemias y el clamor sin esperanza de los oprimidos. Él no vivió en un aislamiento sublime ni ascético, sino entre nosotros, compañero de todos los hombres, rodeado, ocupado, hostigado, estresado, agobiado y molestado. No hubo un gran patrimonio que le diera espacio, ni un capital económico que garantizara su pan diario, ni un personal que le protegiera de las interrupciones, ni un poder o influencia que le librara de la injusticia. Él la sufrió en su propia carne. Él nos salvó desde nuestras propias filas. Así que para concluir, déjame preguntarte de nuevo ahora que te has subido a lo alto de la noria junto con Juan, para poder ver bien a Jesucristo, el Verbo de Dios. ¿No te asombra realmente que Él se encarnara, que Él viniera a nosotros? Dios por amor se hizo hombre para venir a buscarnos. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Por eso es tan especial, porque solo en Jesús podemos conocer a Dios, porque solo en Jesús podemos ser salvos. Si Él no hubiera venido, nada de esto sería posible. Jesús nos trajo la vida, la gracia, la luz y la verdad. Y por eso ahora podemos tener esperanza. Entonces, si estás vacío y muerto, mira a Jesús. Él es la vida. Y si estás perdido y si estás en oscuridad, mira a Jesús, porque Él es la luz. Mira a Jesús, porque no necesitas a nadie ni a nada más. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor indescriptible tomaste una forma como la nuestra, de carne y de sangre, y viniste a buscarnos, aquellos que estábamos apartados de ti, lejos de ti. Gracias, Señor, por mostrar tanta clemencia y tanta bondad. Señor, ayúdanos a tener ese gozo en nuestro corazón, a vivir para ti, para tu gloria, con esa esperanza que está en ti. Señor, te pido en esta mañana que todo aquel que no tiene esa esperanza, oh Padre, quita el velo de sus ojos para que pueda ver a Jesús como realmente es, el Verbo de Dios, aquel que vive desde la eternidad y por toda la eternidad, que pueda poner en Él su confianza, que pueda arrepentirse de su pecado, que pueda venir a la luz, para que sus ojos tengan luz y para que camine siguiendo esa luz hasta la eternidad. Te lo pido en su glorioso y santo nombre. Amén, Señor.